confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, doctor. Entonces ahora vamos a ver los fármacos que bloquean estos receptores. Ya vimos en la clase anterior los fármacos que estimulaban los receptores, ahora vamos a ver los que bloquean los receptores, ¿ok? Entonces sabemos de que estos fármacos que bloquean los receptores también se van a dividir dependiendo de su interacción, ya sea con receptores nicotínicos o con receptores muscarínicos, ¿ok? Se ha visto de que los receptores muscarínicos van a tener una parte donde van a tener el sitio de acción, ¿sí? Que es el sitio de unión ortostérico, donde se espera que pueda tener interacción, pues la sustancia, en este caso, por ejemplo, la acetilcolina, o que pudiera existir algún fármaco del cual pueda favorecer a que se dé esta unión y obviamente bloquearlo, como es el caso de estos medicamentos. Un rasgo característico de estos receptores es que tienen una etapa de tirosina, lo cual divide el receptor en el sitio de unión específico y una parte que se llama parte vestibular. Esta parte vestibular es bastante importante y se considera un sitio alostérico. A ver si alguien se recuerda que me puede decir cómo se define un sitio alostérico. Es el sitio, es otro sitio donde se puede unir un fármaco que puede afectar la función de la enzima o del receptor, pero no es el mismo que el del agonista. Que es diferente del sitio de acción. Básicamente es un sitio diferente del sitio de acción. Esto es muy importante porque el sitio vestibular, que es donde se considera, un sitio alostérico, lo que puede favorecer es que existan medicamentos que lo que van a hacer es que van a mimetizar o van a hacer el mismo efecto que la acetilcolina o que los bloqueadores, pero que en dado caso, por ejemplo, existiera un bloqueador que me está dando problemas, el sitio vestibular pudiera favorecer a que se evite esa actividad del bloqueador uniéndose específicamente al área vestibular, ¿ok? Es decir, contrarrestar el efecto uniéndose al área vestibular. Les vuelvo a repetir, también va a depender de qué tipo de receptores se une estos bloqueadores. Y dependiendo del receptor, ya sea muscarínico o nicotínico, es donde va a tener efecto, ¿sí? Se los vuelvo a repetir, el M1 está presente en el sistema nervioso, más que todo en el sistema nervioso central, al igual que el M4 y el M5. Lo que es el M2 y el M3 básicamente están presentes más que todo a nivel cardíaco y tienen efecto a este nivel. En cuanto a los receptores nicotínicos, recuérdense que están presentes más que todo a nivel periférico y estos van a ser los que están responsables de la unión neuromuscular del músculo esquelético. Hay algunos receptores nicotínicos, como ya vimos en lo que acabamos de ver, que pueden estar presentes en el sistema nervioso central, pero lo que está más presente a nivel del sistema nervioso central son los receptores muscarínicos. Cuando hablamos de bloqueadores del receptor muscarínico, también son llamados medicamentos parasimpaticolíticos debido a lo que hacen es que bloquean el efecto de la descarga parasimpática autonómica. El ejemplo de este tipo de bloqueadores que actúan a nivel de los receptores muscarínicos es la atropina, que es el prototipo ideal. La atropina se ha mencionado de que es obviamente un éster terciario, un éster alcaloide de amina terciaria de lo que es el ácido trópico. ¿Ok? La atropina es extraída de una planta que se llama Atropa veladona o Atropa belladona, dependiendo como quieran decir. También recibe el nombre de sombra nocturna. Y también se puede obtener de lo que es la Datura stramonium, también conocida como hierba Jimson o Jimson. Y también puede estar presente en lo que es la datura sagrada o manzana espinosa. Este medicamento es bastante útil, como vamos a ver, en los usos clínicos, que pudiera favorecer a contrarrestar los efectos que pudiera tener el síndrome colinérgico o la estimulación de receptores muscarínicos específicamente.
Muy importante mencionar que este tipo de medicamentos pueden encontrarse como aminas terciarias, ¿sí? Como es el caso de la propantelina, de la diciclomina, perdón, y pues obviamente de la atropina. Sin embargo, existen algunas aminas cuaternarias como la tropicamida, que estos básicamente están hechos, estas aminas cuaternarias están hechas porque esto lo que tienen es que tienen más efecto periférico y no tienen tanto efecto del sistema nervioso central. Las aminas terciarias sí tienen mucho efecto a lo que es a nivel del sistema nervioso central. Por eso es que es muy importante también saber qué efecto que necesito yo, porque por ejemplo, si lo que necesito yo es que el efecto sea a nivel del sistema nervioso central, pues obviamente voy a escoger una amina terciaria. ¿Y cuál es la de elección? Pues ya sabemos que es la atropina. ¿Qué pasa con la absorción, distribución y metabolismo de este tipo de bloqueadores? En cuanto a su absorción, las atropinas naturales y las sintéticas terciarias se sabe que se absorben bastante bien en el intestino y de hecho a nivel ocular en las membranas conjuntivales. De hecho, cuando se aplica un vehículo o un coadyuvante, como es el caso de la escopolamina, estos también pueden ser absorbidos a través de la piel. A diferencia de las terciarias, las cuaternarias se absorben después de la administración oral. Sin embargo, refleja que existe una disminución de la solubilidad en lípidos. Entonces, esto es una característica muy importante. En cuanto a la distribución, la atropina, que es un agente terciario natural, y los agentes terciarios sintéticos están ampliamente distribuidos en el cuerpo. Se ha mencionado que pueden alcanzar niveles significativos en el sistema nervioso central, inclusive en 30 minutos a 1 hora. Por eso es que es muy importante el uso de la atropina, porque sabemos que puede penetrar el sistema nervioso central. El caso de la escopolamina también tiene una distribución rápida y completa del sistema nervioso central. A diferencia de los terciarios, como ya les había mencionado, los derivados cuaternarios sí no tienen ninguna actividad a lo que es el sistema nervioso central. Por eso es que a veces se prefieren los derivados cuaternarios cuando se desean los efectos de este tipo de medicamentos, pero no en el sistema nervioso central. En cuanto al metabolismo y la excreción, la eliminación de la atropina ocurre en 2 fases. Está la fase rápida, que usualmente ocurre en 2 horas, y está la fase lenta, que esta ocurre aproximadamente en 13 horas. Se ha mencionado que aproximadamente el 50% de la dosis de atropina se excreta sin ningún cambio en la orina. Entonces, mucho cuidado con el uso de atropina en pacientes que puedan tener insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque entonces pudiéramos tener una acumulación de atropina en este tipo de pacientes y provocar problemas. Obviamente el aumento o la intoxicación por atropina. El efecto del fármaco sobre la función parasimpática disminuye rápidamente en todos los órganos, excepto en el ojo, donde sí hay más efecto o efecto prolongado. Se ha mencionado que inclusive en el iris y en el músculo ciliar el efecto pudiera estar hasta más de 72 horas. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción entonces de la atropina? La atropina lo que hace es, pues obviamente, es un bloqueo reversible a lo que es el receptor muscarínico. ¿Ok? Entonces, acá ustedes pueden ver, la atropina se une y no permite que la acetilcolina haga efecto con ese receptor muscarínico. Cuando pues obviamente se une este fármaco, es decir, la atropina, lo que va a hacer es lo contrario a lo que esperaríamos con la estimulación del receptor muscarínico. En este caso, cuando hay presencia de atropina, no se va a dar la liberación del trifosfato de inositol y tampoco se va a dar lo que es la inhibición, es decir, va a aumentar la inhibición de la adenosiclasa. ¿Ok? Muy importante también mencionar en cuanto al mecanismo de acción que los tejidos más sensibles a la atropina son las glándulas salivales, bronquiales y también las glándulas del sudor. En cuanto a la secreción del ácido por las células gástricas, este caso es menos sensible que el resto de glándulas y se ha visto, como ya les he mencionado, de que la atropina tiene alta selectividad o tiene más interacción con lo que son los receptores muscarínicos.
pudiera tener una interacción mucho menor a lo que son los receptores nicotínicos, pero básicamente no tiene ninguna implicación clínica su interacción nicotínica. Por eso es que se usan otro tipo de medicamentos como las oximas, que estos sí tienen más interacción con los receptores nicotínicos al momento de querer bloquear los receptores. Si ustedes recuerdan, inclusive si hay intoxicación por organofosforados, se ha mencionado que si es una presentación grave, se debe utilizar atropina para que tenga interacción, como les vuelvo a repetir, por los receptores muscarínicos. Y las oximas lo que hacen es que tienen interacción con los receptores nicotínicos para entonces de esta forma controlar o regular el síndrome colinérgico. Otro de los puntos muy importantes en el mecanismo de acción es que la atropina no tiene distinción entre lo que son los receptores M1, M2 y M3 de los receptores muscarínicos. Existen otros bloqueadores que sí van a tener alguna interacción diferente a lo que son los receptores dependiendo del sitio el cual se están uniendo, más que todo a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Qué efectos tienen entonces estos bloqueadores a nivel de los órganos? En el sistema nervioso central, la atropina tiene efectos estimulantes mínimos. Más que todo puede tener un efecto sedante más lento y duradero. La escopolamina, por ejemplo, tiene un efecto central más marcado. Este sí puede producir más somnolencia, inclusive puede provocar amnesia. Si se administran dosis tóxicas, por ejemplo, de la escopolamina, pudiera así provocar agitación, alucinaciones, inclusive coma. Sin embargo, esto se ha visto en menor cantidad en el uso de atropina a dosis tóxicas o bastante elevadas. A nivel ocular, les cuento que la atropina tiene 3 efectos. Uno de los efectos es a través del músculo constrictor de la pupila, lo que va a provocar es que exista entonces una dilatación o una midriasis. El segundo efecto que tiene la atropina, por ejemplo, es debilitar la contracción del músculo ciliar, lo cual se traduce en una cicloplejía, que es la pérdida de la capacidad de acomodación al momento de enfocar la visión de cerca. Y por último, el tercer efecto que tiene la atropina a nivel ocular es reducir la secreción lagrimal, entonces que no se les olvide eso. ¿Ok? ¿Qué pasa en el sistema cardiovascular? Se ha mencionado que el nódulo sinoauricular es muy sensible a este bloqueo que ocurre con la atropina, por ejemplo. Entonces, si se utiliza la atropina a dosis terapéuticas, puede provocar taquicardia o revertir, por ejemplo, la bradicardia que se ve con la estimulación del receptor muscarínico o nicotínico. Ahora, si por ejemplo se utiliza atropina a concentraciones altas que pueden ser tóxicas, lo que sí pudiera provocar es un bloqueo total de esta conducción intraventricular. Entonces, mucho cuidado con las dosis que se están utilizando. La atropina puede bloquear la dilatación de las arterias coronarias y la vasodilatación del lecho vascular también del músculo esquelético. Así, a nivel del sistema respiratorio, se ha visto el efecto contrario, ¿verdad? De que si se estimulara el receptor muscarínico, al bloquearlo, lo que hace es que provoca que exista una broncodilatación y por lo tanto una reducción de la secreción a nivel del sistema del tracto o del árbol bronquial. ¿Qué pasa con el tracto gastrointestinal? Sabemos de que va a tener algún efecto en lo que es la motilidad y la función secretora. Sin embargo, les vuelvo a recordar de que el bloqueo, en este caso, o la interacción de la atropina, no puede anular por completo la actividad del sistema gastrointestinal. ¿Por qué? Porque les vuelvo a recordar que el sistema gastrointestinal tiene su propio sistema nervioso. Por lo tanto, el sistema parasimpático-simpático o la interacción de los receptores muscarínicos o nicotínicos básicamente solo va a regular esa producción de secreción o de motilidad, pero no la va a anular o no la va a estimular por completo, porque como les vuelvo a repetir, para que se les quede es que el sistema gastrointestinal tiene su propio sistema nervioso. ¿Ok?
Sí se ha visto que los fármacos antimuscarínicos o por ejemplo la atropina sí puede provocar disminución de la secreción de la saliva. Entonces puede provocar algo que se llama boca seca. Pudiera así también observarse un poco de afección en lo que es la motilidad del músculo liso gastrointestinal, lo cual puede producir disminución del tono y de los movimientos de propulsión. Pudiera tener cierto efecto, pero no lo controla, como les vuelvo a repetir, por completo. En cuanto al tracto genitourinario, se ha visto que este tipo de bloqueadores, por ejemplo la atropina, lo que puede provocar es relajación del músculo liso y de la pared de la vejiga, por lo tanto puede producir que haya mayor cantidad de orina disponible en la vejiga. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con este efecto porque lo que pudiera provocar es retención urinaria, más que todo en hombres que puedan tener hiperplasia prostática. Entonces, ¿qué usos clínicos tienen este tipo de medicamentos que son bloqueadores de los receptores muscarínicos? Por ejemplo, se ha visto que la escopolamina es uno de los medicamentos que pudiera utilizarse en el tratamiento del mareo. Sin embargo, su uso se reserva bastante mucho cuando sí se ha hecho los estudios completos o exhaustivos de cuál es la causa del mareo. ¿Okay? Se puede administrar ya sea por inyección o por vía oral o como un parche transdérmico para tratar a pacientes, como les vuelvo a repetir, con mareo o con vértigo. Recordemos también que los bloqueadores de receptores muscarínicos pueden tener un uso clínico a nivel de lo que es el ojo, más que todo cuando se quiere hacer una evaluación ocular, se puede administrar este tipo de medicamentos. Y esto es más que todo porque, por ejemplo, si se quiere hacer una evaluación de fondo de ojo y lo que está ocurriendo es una miosis, es decir, una contracción pupilar que no me permite ver muy bien adentro del ojo, pudiera administrar alguno de estos medicamentos para entonces garantizar que hay apertura de la pupila y pueda entonces yo hacer buena evaluación del fondo de ojo. Se ha mencionado de que existen medicamentos de acción corta, como la tropicamida, que tiene efecto nada más de 15 a 60 minutos. Y de hecho, este es el medicamento que se prefiere en pacientes adultos que se les va a hacer el examen. A medida que va siendo más pequeño el paciente, es decir, niño, se prefiere un uso un poco más prolongado. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con ese uso porque puede llegar a ser, de cierta forma, con niveles que puede provocar efectos adversos. Entonces, mucho cuidado con esto. Lo otro es que se ha visto, por ejemplo, que el uso de gotas pudiera favorecer a que pudiera presentarse cierta cantidad de medicamento que se puede escapar por el saco lagrimal hacia lo que es la parte de la orofaringe y por lo tanto provocar boca seca, pero se ha visto que esto se pudiera reducir con el uso, por ejemplo, de ungüentos en lugar de gotas. ¿Qué otros usos se han visto? Se ha visto, por ejemplo, de que el uso de la atropina administrada mientras se va a hacer un procedimiento quirúrgico como parte de los medicamentos que se administran antes de la anestesia pudieran favorecer a que no se dé aumento de las secreciones respiratorias y que no exista laringoespasmo. Cuando ustedes estén en el hospital se van a dar cuenta de que cuando uno va a intubar al paciente o va a colocar un tubo, muchas veces puede, por el efecto anestésico de algunos medicamentos, haber mayor secreción en las vías respiratorias y se puede provocar un laringoespasmo. Para evitar esto y para garantizar que se pueda dar una mejor intubación, se puede administrar atropina. También se ha visto de que la escopolamina tiene un efecto amnésico o puede producir amnesia, más que todo que es útil cuando se está haciendo una cirugía o inclusive cuando se da un parto. Esto más que todo para que el paciente no recuerde o no esté consciente de lo que está pasando en el procedimiento quirúrgico. Otro de los usos de los bloqueadores de los receptores muscarínicos es más que todo en pacientes con EPOC, también pacientes con asma. Es el ejemplo, por ejemplo, de hipatropio o el tropium, que lo que hace es broncodilatar el árbol respiratorio y también disminuir las secreciones respiratorias. Su mejor uso es de forma inhalatoria
que viene medida y que puede utilizarse como parte de tratamiento, como les digo, de asma o de POC, con el uso también de, por ejemplo, salbutamol. ¿Qué otro uso puede tener la atropina? Por ejemplo, puede ayudar a que no se dé depresión de la función del nodo sinoauricular, que está presente más que todo cuando se produce un reflejo vagal. Cuando hay un infarto, por ejemplo, la atropina pudiera evitar que se dé esta depresión. Otro de los medicamentos bloqueadores de receptores muscarínicos que se utiliza está la oxybutinina, que se puede utilizar para aliviar el espasmo de la vejiga urinaria, específicamente después de algún procedimiento quirúrgico a nivel urológico, y también en pacientes que tienen problemas de vejiga neurogénica o neurológica, decimos nosotros, específicamente aquellos que tienen defectos del tubo neural como meningocele o espina bífida. También recordemos que la atropina y la pralidoxima son medicamentos bloqueadores que son muy importantes en el tratamiento de intoxicaciones por pesticidas. ¿Por qué? Porque pues obviamente van a evitar que se dé más manifestaciones por el síndrome colinérgico. Hablando de los efectos adversos de estos bloqueadores, se han mencionado básicamente que pudiera existir midriasis y cicloplejía como efecto adverso cuando se está utilizando como tratamiento en problemas de secreción o motilidad gastrointestinal. Sin embargo, se ha visto que la atropina es un fármaco seguro en adultos, no produce intoxicación a menos de que pues obviamente sea producido por algún intento de suicida. Las personas pudieran tener este tipo de manifestaciones que se conoce como, en este caso es al contrario, síndrome anticolinérgico, que puede provocar ceguera por el problema o el efecto a nivel ocular, midriasis, puede producir confusión, convulsiones, obviamente da aumento de la temperatura, da boca seca, temblor, da rubor facial, taquicardia, ausencia de ríos intestinales. ¿Ok? Entonces, estos son parte de los efectos adversos que pudiéramos ver con la atropina. Los niños sí son un caso muy especial porque ellos sí son muy sensibles al uso de la atropina, entonces con ellos sí tendríamos que tener mucho énfasis en el cálculo de la dosis porque sí pudiera llegar a ser a niveles tóxicos. Si se presenta toxicidad o efectos adversos, no se aconseja el uso de fisostigmina, que es uno de los medicamentos que se ha hablado anteriormente, a menos que, pues obviamente exista taquicardia supraventricular bastante rápida o que haya hipertermia maligna, ¿ok? En estos casos, ¿qué se hace? Pues el tratamiento nada más es sintomático, que lo que se hace es tratar de controlar la temperatura, colocando medios físicos, y lo otro es que se da diazepam o benzodiazepinas para el control de las convulsiones. Bueno, pasando entonces al otro tipo de medicamentos que son los fármacos de bloqueo de ganglios. Acá estos quiero que vean de que básicamente estos van a actuar en los ganglios que vimos en la clase anterior. Estos básicamente lo que van a hacer es que se van a unir a los receptores nicotínicos que existen a nivel del sistema nervioso periférico. Y lo que van a hacer es que van a evitar que haya una interacción de la acetilcolina específicamente en estos ganglios. Recordemos de que el sistema simpático lo hace cerca de la médula espinal y que de lo que es el sistema parasimpático lo hace cerca de la víscera o del órgano que se está inervando. ¿Cuál es la química o farmacocinética de este tipo de medicamentos que son bloqueantes de los ganglios? Se ha visto de que, pues obviamente todos los fármacos bloqueantes de ganglios son aminas sintéticas. Entre ellas se encuentra lo que es la tetraetilamonio, que fue el primer medicamento reconocido para tener una acción muy corta. Posteriormente se ha mencionado lo que es el hexametonio, que este básicamente se desarrolló
para tratamiento de hipertensión. Está también lo que es el decametonio, que es un análogo del hexametonio, que este se utilizó o se utiliza más que todo para considerar un agente bloqueante neuromuscular despolarizante. Y tenemos por último lo que es la mecamilamina, una amina secundaria, que este se desarrolló para mejorar el grado y la extensión de absorción a nivel del tracto gastrointestinal de este tipo de medicamentos. Entonces, para que ustedes vean, estos tienen estructura parecida a la acetilcolina, porque pues obviamente su efecto es el mismo el que se quiere buscar o el que se quiere garantizar al momento de utilizar este tipo de medicamentos. ¿Qué mecanismo de acción tienen estos? Como les vuelvo a repetir, lo que hacen es bloquear los ganglios de forma competitiva. Entonces actúan como antagonistas competitivos no despolarizantes. Sin embargo, es muy importante mencionar que al ser competitivos pueden ser superados por la misma acetilcolina. Eso significa que si hay mucha cantidad de acetilcolina, estos pueden ser quitados y pues obviamente puede la acetilcolina entonces tomar lugar y entonces sí garantizar que se dé la interacción del receptor nicotínico y por lo tanto la actividad colinérgica. ¿Qué efectos tienen estos medicamentos? Pues, por ejemplo, la mecamilamina se ha visto que puede cruzar la barrera hematoencefálica si penetra el sistema nervioso central, por lo tanto puede provocar sedación, temblor, movimientos, inclusive aberraciones mentales. A nivel de lo que es el ojo, causa lo que es cicloplejía, que ya vimos que es la pérdida de la acomodación del ojo. A nivel del sistema cardiovascular, se ha visto que el bloqueo causa una disminución del tono arteriolar y venomotor a nivel periférico. La presión sanguínea puede caer debido a que, pues obviamente la resistencia vascular periférica y el retorno venoso se van a encontrar disminuidos. Un dato muy importante de este tipo de medicamentos es que la hipotensión que provocan es ortostática, es decir, que se da más que todo en la posición erguida de una persona. Los efectos a nivel cardíaco de este tipo de medicamentos pueden incluir disminución de la contracción y también pudieran provocar lo que es una taquicardia moderada. A nivel del tracto gastrointestinal, reducen la secreción y la motilidad está profundamente inhibida. El estreñimiento se puede inclusive acentuar un poco más. En otros sistemas, el bloqueo, es decir, la interacción de estos medicamentos puede provocar retención urinaria, más que todo en pacientes con hiperplasia prostática. La función sexual se puede ver afectada, ya que no se puede dar ni inclusive erección, ni tampoco eyaculación. Y la sudoración se puede ver reducida por este tipo de medicamentos. ¿Qué aplicaciones clínicas tienen estos medicamentos? Realmente estos medicamentos bloqueadores no se utilizan muy rara vez, ya que existen otro tipo de medicamentos que pueden provocar los efectos que yo estoy buscando. Es el caso de la mecamilamina, que esta sí puede utilizarse más que todo en pacientes que quieren dejar de fumar, pueden utilizarse como parches transdérmicos para reducir la ansiedad y pues ser parte de la terapéutica. Parte también de tratamiento psicológico para dejar este tipo de adicción a la nicotina. ¿Ok? ¿Dudas con este tema? ¿Alguna duda o algún comentario? Todo claro sobre este tema, doctor. Bueno, básicamente esto era lo que yo quería o necesito que ustedes sepan de estos temas, ¿ok? Porque esto pues obviamente es lo que se busca en cuanto a qué efectos tienen los medicamentos y qué usos clínicos pudiéramos hacer de este tipo de medicamentos. Entonces ese es el énfasis. Obviamente necesito muy bien que sepan cuáles son los mecanismos de acción de cada uno de estos medicamentos porque es parte de la evaluación que se va a hacer.
¿Ok? Les vuelvo a repetir, los capítulos que se van a incluir dentro del parcial son del capítulo 1 hasta capítulo 8, exceptuando el capítulo 4 que no va a entrar en el examen, y el capítulo 9 que no lo vimos, que tampoco va a ingresar en el examen parcial. ¿Ok? ¿Me podría indicar solo el mecanismo de acción? Que eso no lo logré ver, por favor. ¿De cuál, Katari? Creo que es más que es sobre este último tema, que después solo pude ver los efectos del sistema de órganos. Ya, aquí te voy a enseñar. Básicamente lo que hacen estos son bloquear la unión de la acetilcolina con el receptor muscarínico. Te lo voy a enseñar. Acá es donde lo podemos ver. Lo que hace estos bloqueadores es unirse al receptor nicotínico y lo que va a favorecer es que no haya interacción de la acetilcolina con ese receptor nicotínico. ¿Por qué es nicotínico? Porque pues obviamente, como ya hemos mencionado, los receptores nicotínicos son los que se encuentran en mayor cantidad a nivel del sistema nervioso periférico. Y cuando hablamos de bloqueo ganglionar, más que todo los ganglios se encuentran en nervios o el sistema nervioso periférico. ¿Ok? Entonces, al no permitir esta interacción de la acetilcolina con el receptor, pues obviamente no se va a dar el efecto o la estimulación del receptor nicotínico. ¿Ok? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, sí, mire, una pregunta. Entonces, en el parcial solo entra del capítulo 1 al 8 sin incluir el 4, el 5 y el 9. Exacto. Ok, gracias. Doctor, y solo confirmando, el día viernes dijo que iba a mandar las presentaciones y las grabaciones al correo, ¿verdad? Así es, yo el día viernes les voy a estar mandando las clases grabadas para que ustedes las puedan tener en acceso y puedan estudiar, ¿ok? También, por favor, no se les olvide que parte de lo que se ha visto en la resolución de casos de laboratorio pudiera entrar también en lo que es el examen parcial, ¿ok? Pero básicamente es lo mismo que hemos visto ahorita, que son la actividad básicamente de los órganos fosforados, la atropina, las oximas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Doctor, otra pregunta. ¿El examen va a ser igual como los Google Forms? Y así como el de Inmuno. El examen va a ser por formulario de Google, así como hemos hecho los exámenes cortos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, doctores, entonces hemos terminado la actividad del día de hoy. Espero y les deseo éxito para que puedan estudiar y que les vaya bien en sus exámenes parciales. ¿Ok? Nos vemos para los que tenemos actividad el día de mañana, los veo mañana. Para el